Hola, ¿qué tal chicos? Y doctor, mi nombre es María José Gordillo y el día de hoy vamos a comenzar con los temas de luxaciones. A mí me corresponde hablar sobre el tema de luxación glenohumeral, también conocido como luxación de hombro, luxación escapulohumeral, y otro término que voy a estar mencionando es el de inestabilidad glenohumeral, que también está englobado en toda esta entidad. Vamos a comenzar. De manera rápida y general vamos a mencionar algunas estructuras de la anatomía del hombro que nos van a servir para el entendimiento de este tema. La estructura a mencionar va a ser la cintura escapular, que de manera general esta va a incluir tres articulaciones sinoviales importantes. Una de ellas va a ser la glenohumeral, que se va a encontrar acá, donde estoy señalando, la acromioclavicular, que se supone debe estar por acá, y la esternoclavicular, que se va a encontrar en un plano anterior del tórax. El movimiento de estas tres articulaciones se va a denominar ritmo escapulohumeral, que gracias a este ritmo y a la estabilidad ósea que brindan estos huesos, se dice que el hombro va a ser la articulación con mayor movilidad del cuerpo humano y por lo tanto también puede estar predispuesto a una luxación. Ok, eh, la cintura escapular, además de tener articulaciones, va a constar de tres huesos, que es la clavícula, la escápula y el húmero. La clavícula, como ya lo hemos visto, pues va a ser el único hueso que va a unir a la cintura escapular con el esqueleto axial. La escápula, ya todos lo conocemos, es un hueso delgado y plano, y este principalmente va a servir como punto de anclaje para los ligamentos de algunos músculos. Y el húmero, que es un hueso que en su extremidad proximal va a estar formado por un segmento esférico recubierto de cartílago articular, así como también podemos observar la diáfisis humeral, que su conformación va a pasar de ser cilíndrica a ser aplanada. Y finalmente la articulación glenohumeral, que se va a encontrar acá, como ya lo habíamos mencionado. En la escápula, en el ángulo lateral va a existir una cavidad llamada glenoidea, que esta va a ser una depresión de la superficie para articularse con la cabeza o extremidad proximal del húmero. Esto va a ser la articulación del hombro y va a ser una articulación tipo enartrosis. Esta articulación también va a tener diferentes factores que van a ayudar a la estabilidad de esta, como por ejemplo factores estáticos y factores dinámicos, que dentro de los estáticos vamos a tener la geometría articular, la cápsula, el labrum y los ligamentos, la presión intraarticular negativa y fenómenos de adhesión-cohesión. Y dentro de los factores de estabilización dinámicos vamos a tener los músculos rotadores y el tendón de los bíceps. Como ya les había mencionado, el hombro va a ser la articulación de mayor movilidad de todo el cuerpo humano, por lo tanto va a tener una amplia variedad de movimientos, justo como lo podemos ver en los changuitos que puse aquí, donde están realizando diferentes movimientos. Básicamente pueden hacer extensión, flexión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Y de esta misma manera, en esto entra el juego de lo que es la resistencia ante fuerzas. Por ejemplo, en fuerzas pequeñas, así como el peso de nuestro propio brazo, esto va a ser estabilizado gracias a los mecanismos como pues, la superficie articular, también como la presión intraarticular y algunos fenómenos de adhesividad. Si vamos aumentando la fuerza, por ejemplo, al levantar peso, esta fuerza va a ser contrarrestada a otro tipo de mecanismos, como por ejemplo los músculos rotadores. Y aumentando más la fuerza, como por ejemplo en un traumatismo, lo que va a contrarrestar pues van a ser elementos capsuloligamentosos y la estructura ósea articular, que pues si no resisten el peso del trauma, pueden derivar hacia una luxación o una fractura. Ahora vamos a hablar ya sobre lo que es la luxación glenohumeral, que esto quiere decir cuando existe un desplazamiento de uno de los dos huesos de la articulación, en este caso la glenohumeral, que hace que se pierda el contacto entre ellos. En términos muy comunes se puede decir de que uno de los huesos se va a salir de su posición normal. Y en este caso agregué también lo que es el término de inestabilidad glenohumeral, que de acuerdo a la bibliografía que leí y lo que yo entendí, la inestabilidad glenohumeral es la entidad
Y la luxación glenohumeral es una subclasificación de lo que es el hombro inestable. El hombro inestable se va a clasificar dependiendo a distintas referencias que se tienen. Una de ellas, por ejemplo, va a ser el grado, que se puede dividir en luxación y subluxación. Nosotros ya vimos la definición de luxación, que es en donde va a haber una separación completa de las estructuras articulares, mientras que en la subluxación va a haber una separación incompleta de estas superficies. La subluxación puede ser transitoria o momentánea y puede haber una regresión espontánea a su disposición normal. Y acá podemos observar un hombro normal, mientras que su contraste está una luxación en donde se ve que se pierde el contacto de las superficies articulares. Otra referencia para clasificar al hombre inestable va a ser la cronología, que se puede dividir en aguda, en crónica si pasa las 72 horas, e incluso la bibliografía marcaba otro término como antigua, que era cuando la inestabilidad pasaba desapercibida sin diagnosticar durante al menos 3 semanas, y recidivante, que es cuando el paciente presenta diversos episodios de inestabilidad. Otra referencia más va a ser la intencionalidad, que puede ser voluntaria cuando el paciente es capaz de reproducir su propia inestabilidad, o involuntaria cuando simplemente el paciente presenta los episodios. Continuando con las clasificaciones, vamos a ver ahora la etiología. Esta puede ser traumática, que como el nombre bien lo dice, puede derivarse tras un traumatismo, ya sea directo o indirecto, justo como lo podemos ver en la animación donde el monito se está cayendo, o también puede ser atraumática, que en esta va a haber una subdivisión donde pueden haber pacientes con hiperlaxitud, que esta va a ser una hipermovilidad articular, ya sea generalizada o únicamente el hombro, que esto va a derivar que el paciente presente una inestabilidad sintomática sin un trauma previo. O también puede ser atraumática adquirida, que en este caso pues no va a haber una hiperlaxitud ni ningún trauma, simplemente pueden llegar a presentarse pequeños traumas, microtraumatismos por un sobreesfuerzo articular repetitivo, como por ejemplo en nadadores, en gimnastas o en personas que practican el lanzamiento. Finalmente vamos a tener la última referencia, que va a ser la dirección de la luxación. En este caso vamos a tener anterior, posterior, superior, inferior y multidireccional. La dirección va a estar dada de acuerdo a en qué sentido la cabeza del humeral se va a desplazar con sentido al glenoides, en relación al glenoides. Vamos a tener primero a la luxación anterior, que es la que podemos observar en la primera animación. Esta va a ser la más frecuente y la cabeza del humeral se va a colocar por delante y en sentido menial a la glenoides. Esta se puede dar por mecanismos combinados, ya sea como la extensión, abducción y rotación externa. Y se va a subdividir en 4 tipos. Subcoracoidea, que va a ser la más común, subglenoidea, subclavicular o intratorácica. Continuamos con la luxación posterior, que esta va a ser invertida a la anterior. Esta va a ser se va a encontrar, la cabeza humeral se va a encontrar de manera posterior con relación al glenoides. Y esta puede darse por mecanismos, ya sea un impacto directo el hombro en la región anterior, o puede ser desencadenado por contracciones musculares violentas, tales como es el caso de descargas eléctricas o en ataques epilépticos. En esta también va a haber una clasificación que van a ser subacromial, que va a ser la más frecuente, y la infraespinosa y la subglenoidea. También tenemos a la superior, que esta va a ser la más infrecuente de todas, y esta se puede dar por una fuerza importante dirigida hacia arriba sobre el brazo, ya sea como una caída sobre hombro, y pues en este tipo de luxaciones, además de la luxación, pues se pueden provocar fracturas del acromion o de la clavícula. También tenemos la luxación inferior, que esta va a ser va a ser el resultado de una hiperabducción, cuando te lastimas en una hiperabducción, y de igual manera van a haber subclasificaciones en las cuales se puede ver la subglenoidea simple, subtricipital
y una luxación erecta. Y finalmente la multidireccional, que esta va a ser cuando demuestre inestabilidad en distintos planos la cabeza del humeral. Ahora vamos a hablar sobre la incidencia. Como ya se mencionó al principio, el hombro va a ser la articulación con más movimientos, por lo tanto es la que va a estar más predispuesta a sufrir una luxación de todas las demás partes del cuerpo. La luxación escapulohumeral o glenohumeral va a tener una incidencia cercana al 2% de toda la población. Por lo regular se va a dar en adultos, sin embargo se puede presentar a cualquier edad. Pero la bibliografía manejaba que por lo regular los niños cuando sufren un traumatismo de hombro por lo general tienen fracturas de clavícula y por ejemplo los ancianos tienen fracturas de la extremidad proximal del húmero. Y bueno, esta va a ser más frecuente en adultos, en hombres menores de 50 años, con relación a las mujeres en una relación de 3:1 y pues puede ser por accidentes deportivos, laborales o algunas caídas casuales de estos señores que puedan causar la luxación. Ok, ahora los mecanismos que pueden causar la inestabilidad. Ya lo habíamos mencionado de manera rápida en la clasificación por etiología. Ya sabemos que pueden ser de manera atraumática o traumática. Dentro de la atraumática está la hiperlaxitud, en donde esta hiperlaxitud puede ocasionar la pérdida de los factores de estabilización antes también mencionados, que pueden hacer que el hombro entre en un círculo vicioso de inestabilidad, desuso o disfunción muscular. Otro tipo de inestabilidad atraumática va a ser la adquirida, que esta puede ser por microtraumatismos y estos van a ocasionar que en las partes blandas que son sobrecargadas y estiradas se produzca una atenuación y una elongación de la articulación, como tal es el caso en los nadadores, en los lanzadores o los tenistas. Y finalmente el mecanismo para ocasionar inestabilidad traumática, que es cuando pues un hombro previamente normal se convierte en inestable como resultado de un traumatismo significativo, ya sea directo o indirecto. Ya se había mencionado que la combinación de fuerzas de abducción, extensión y rotación externa pueden llegar a, a convertirse en una luxación anterior y lesiones con el brazo abducido y en rotación interna pueden ser causantes de una luxación posterior. E igual como ya se había mencionado, contracciones musculares violentas, así como en ataques epilépticos, descargas eléctricas e incluso las personas que son muy musculosas. Ok, ahora vamos a hablar sobre la anatomía patológica, específicamente sobre la anatomía de las luxaciones anteriores traumáticas, que estas se pueden dividir en diferentes tipos de lesiones. Podemos ver lesiones capsuloligamentosas, como es el caso que vemos en las imágenes, que puede llegar a ocurrir una desinserción anteroinferior del rodete glenoideo junto con la cápsula y el periósteo, y esta va a ser conocida como lesión de Bankart. Se puede apreciar en cualquiera de las dos animaciones. Acá y acá. Tenemos otro tipo de lesiones en donde se puede observar que son las óseas, y estas pueden ocurrir tanto en la cabeza del humeral como en el glenoides. Y bueno, en la cabeza del humeral va a ocurrir por una compresión en la región poslateral y esta se va a conocer como lesión de Hill-Sachs. Y bueno, esta aquí se puede observar en la animación y de igual manera puse una radiografía en donde se puede observar dicha lesión. Y por último, también pueden haber lesiones del manguito rotador, que estas son más frecuentes de lo que se piensa, especialmente en adultos menores de 40 años. Hay una incidencia de desgarro aproximadamente del 31% y en pacientes mayores a 40 años hay una incidencia del 85% de desgarre del manguito rotador, que en ocasiones estos desgarres van a obligar a una reparación quirúrgica. Pasamos ahora con la anatomía patológica de las luxaciones posteriores traumáticas. En este tipo de luxaciones obviamente va a depender la magnitud del daño en las partes blandas y en los huesos, va a variar la intensidad de las fuerzas que provocaron dicha luxación.
Por lo general, en este tipo de luxaciones se pueden presentar grados de desinserción o desgarro de la cápsula y una avulsión del labrum. Tenemos también lesiones del manguito rotador, que por lo general los rotadores posteriores van a presentar elongación y desgarro. El tendón subescapular casi siempre va a estar afectado y el troquín también puede resultar elongado, desgarrado, desinsertado o arrancado. Pasamos ahora con las lesiones óseas en las luxaciones posteriores. Aquí se va a describir como en la luxación anterior una fractura por impactación de la cabeza del húmero en su porción anteromedial sobre el reborde glenoidal posterior, que por analogía pues va a recibir el nombre de lesión de Hill-Sachs invertida o puede recibir el nombre de lesión de McLaughlin. Y bueno, dentro de las lesiones óseas también puede haber, por lo regular, fracturas del reborde glenoideo posterior y de la extremidad posterior del húmero. Ok, ahora pasamos a hablar sobre la clínica. Vamos a hablar específicamente en las luxaciones agudas. Aquí se tiene que tomar en cuenta la historia clínica. Hay que documentar el mecanismo de lesión y dentro de este punto vamos a incluir la posición del brazo a la hora del trauma, con la cantidad de fuerza que fue aplicada y el punto de aplicación, porque como ya vimos es muy importante conocer estos datos, ya que con estos podemos descifrar si es una luxación anterior o posterior, como pues ya se había mencionado anteriormente. También se tiene que saber la intensidad del traumatismo y si puede o no haber algún antecedente de inestabilidad. En la exploración física, la exploración va a ser diagnóstico. Por lo general, el hombro se va a observar, bueno, va a ser bien doloroso y va a tener una contracción que va a impedir el funcionamiento del hombro. Como podemos ver en el lado que estoy señalando, el lado derecho, se puede ver el relieve normal del hombro, mientras que en el lado izquierdo se pierde todo este relieve por la falta de la cabeza del húmero. Por lo tanto, hace que el deltoides cuelgue sobre el acromion y la clavícula sobre el glenoides, y esto va a dar origen a un signo que se llama hombro en charretera. El brazo se va a encontrar ligeramente abducido y rotado externamente y el dolor intenso que va a provocar la movilización de esta luxación, pues hace que por lo general el paciente sujete el antebrazo con su otro bracito. Ahora hablamos sobre la clínica de la luxación posterior. A la literatura mencionaba que frecuentemente esta puede pasar sin ser diagnosticada inicialmente. Sin embargo, hay algunos datos clínicos que van a ser típicos, como la limitación de la abducción y de la rotación externa. También, como se puede observar en la imagen, va a haber una prominencia posterior, va a haber un aumento del volumen del hombro, puede llegar a haber un aplanamiento de la región anterior y una prominencia de la apófisis coracoides. Ok, ahora vamos a pasar a otro tipo de clínica que van a ser en pacientes con esta inestabilidad recidivante, que como ya habíamos mencionado, van a ser pacientes que van a presentar frecuentemente episodios de inestabilidad. Principalmente nos vamos a enfocar en la historia clínica, en donde vamos a llevar a cabo una investigación para saber si es una inestabilidad postraumática o una inestabilidad atraumática. En la inestabilidad postraumática va a ser posterior a una luxación, como lo dice su nombre, y pues el hombro puede tener nuevos episodios de luxación. Por lo general los síntomas van a ser apresión, una sensación de inseguridad, dolor e impotencia funcional. En la inestabilidad por traumatismo lo que se quiere es conocer el mecanismo desencadenante para poder llegar a un tratamiento adecuado. Y finalmente, en el examen clínico, en el examen físico, la exploración debe ser meticulosa en busca de evidencias de inestabilidad en todas las direcciones. Se va a comenzar poniendo de manifiesto las laxitudes ligamentosas tanto en el otro hombro como en el resto de las articulaciones. También se va a evaluar la hiperextensión muscular del deltoides y de los rotadores externos,
el estado neurológico y la parte más importante tal vez vaya a ser la realización de test dinámicos de estrés en las que se van a realizar en distintas direcciones para comprobar la estabilidad articular. Este tipo de test van a realizarse con el paciente relajado y se va a evaluar la estabilización estática del hombro, tanto inestable como el estable. El test dinámico de estrés más clásico va a ser el test de apresión. Pongo un video rápido para que lo observemos. Paciente en decúbito supino con codo flectado en 90 grados y articulación glenohumeral abducida en 90 grados. El examinador sostiene con una mano la diáfisis humeral y con la otra el antebrazo distal, realizando una rotación externa del hombro. Este test es positivo si el paciente refiere molestias y opone resistencia al movimiento por temor a una luxación glenohumeral. Otro tipo de test que se puede realizar es el test del surco, que este va a provocar la aparición del surco acromial y va a dar como indicación que es una inestabilidad. Paciente sentado con brazo colgando. El examinador estabiliza la escápula con una mano y con la otra aplica una tracción inferior de la extremidad desde la muñeca. Este test es positivo cuando se observa una hendidura en la región subacromial. Okay. En el diagnóstico por imagen vamos a tener que en las luxaciones agudas por lo general se utilizan radiografías, las cuales van a tener como objetivos confirmar el diagnóstico clínico, establecer la dirección de la luxación, descartar algún otro tipo de fracturas o complicaciones y finalmente después del tratamiento hay que ver y verificar la reducción. Bueno, si las condiciones del paciente lo permiten, se van a realizar 3 tipos de proyecciones, que van a ser las anteroposterior verdadera, la lateral de la escápula y la axilar. Del lado derecho podemos ver una radiografía anteroposterior en donde se puede apreciar claramente cómo se pierde el contacto de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidal. En casos más complicados donde una radiografía no pueda ser el método de diagnóstico, se puede utilizar una TAC o una resonancia magnética. Ahora, en el diagnóstico por imagen de una inestabilidad recidivante, vamos a tener como objetivos determinar si es que sí existe una inestabilidad, establecer la dirección de la inestabilidad y cuantificar las lesiones articulares, como por ejemplo si hay alguna lesión de Hill-Sachs, algunos cambios degenerativos. Y bueno, los estudios de radiografía simple a veces no nos pueden proporcionar la información específica que se quiere ver, por ejemplo, si hay alguna complicación articular. Por lo tanto, nos podemos apoyar de otros estudios para identificar dichas estructuras, como por ejemplo la artroscopía por TAC, la resonancia magnética y la artroscopía por resonancia magnética. Del lado derecho puse una imagen de una luxación porque no encontré como tal una específica de inestabilidad recidivante, pero se puede observar claramente en dónde se encuentra la luxación. Pasamos ahora con las complicaciones de la luxación. Estas pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, vasculares. Esta por lo general es para ancianos con vasos frágiles y escleróticos y por lo general suelen afectar a la arteria o la vena axilar o alguna rama de esta. En las complicaciones nerviosas puede afectar al plexo braquial por su ubicación anatómica. El nervio que más se puede afectar es el nervio axilar, pero por lo general únicamente causa neuropraxias por tracción y de 2 a 3 semanas se estabiliza nuevamente el paciente de manera normal. También puede haber una recidiva de inestabilidad, como ya lo hemos mencionado, son muy frecuentes y estas van a ser tras una luxación traumática del hombro. Un factor importante en las recidivas es la edad del paciente. También otra complicación van a ser las fracturas,
como pueden ser en el reborde glenoideo y en la extremidad proximal del húmero, que por lo general son bastante frecuentes. Y algo que también es muy frecuente, como ya se ha mencionado, son las lesiones o desgarre del manguito rotador. Aquí hay que estar atentos del diagnóstico, en especial si es un paciente, es un adulto mayor. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre el tratamiento de manera específica sobre una luxación anterior aguda, ya que son las más frecuentes. Para empezar, se debe llevar a cabo una reducción lo más antes posible para eliminar cualquier tipo de elongación, de compresión neurovascular o minimizar un efecto de espasmo muscular y evitar algún tipo de lesión que se pueda ocasionar, tales como la de Hill-Sachs. En este caso, la anestesia necesaria va a depender en función del tiempo que haya transcurrido, la intensidad del traumatismo y el grado de colaboración del paciente. Puede no llevar anestesia, puede ser una anestesia local o incluso puede ser una anestesia general. Y para la reducción se van a aplicar dos principios diferentes, como van a ser la tracción y la palanca. Eh, en las bibliografías que consulté encontré varios métodos diferentes, puse tres principales que a mí me parecieron interesantes y bueno, el primero que vamos a observar va a ser el método de Hipócrates. Ese es otro recurso que tenemos, otra maniobra de reducción, se conoce como la maniobra hipocrática. Esto es en caso pues, de haber fallado alguno de los intentos anteriores o si estamos solos y no tenemos la ayuda de ninguna otra persona. En esta maniobra el médico que va a hacer la reducción pone el pie bajo la axila del paciente. Eso le va a permitir que al hacer la tracción el cuerpo del paciente no se venga hacia él, es decir, el pie está haciendo una especie de contratracción, ¿sí? Y va a recordar que la extremidad, pues, el tronco del paciente, como lo explicamos, en la posición para hacer la tracción, y las manos se van a ir acomodando para generar la rotación externa forzada de la extremidad y se pueda llevar un poco de la abducción de la extremidad hasta sentir el clic que nos va a indicar que la reducción fue exitosa. Ok, brevemente vamos a pasar a ver otro método de reducción. Este va a ser el método de Kocher. También es un video muy breve. Esta es otra maniobra de reducción de la luxación glenohumeral anterior. La persona que va a hacer la reducción estabiliza la extremidad. La mano luxada del paciente, que en este caso es la izquierda, es la misma mano que el médico va a usar, ¿sí?, para estabilizar el codo. Eso es para que no se crucen las manos y pueda hacer una buena maniobra de reducción. Entonces, lo primero es flexionar el codo a 90 grados como lo tenemos ahí, ¿sí? Vamos a llevar a rotación externa forzada la extremidad y al mismo tiempo vamos abduciendo la extremidad y haciendo flexión progresiva del hombro hasta sentir el clic que nos va a dar el sonido que nos identifica que hemos logrado la reducción de la luxación. Y finalmente agregué otro método que es el método de Motes. Tenemos un paciente con una luxación anterior del hombro izquierdo. Vamos a proceder a hacer nuestra primera maniobra, que es tracción contra tracción. Necesitamos la ayuda de otra persona y la ayuda de una sábana. Esta sábana se pasa alrededor de la axila del paciente, por debajo de la espalda. La otra persona, como lo indicamos, va a hacer una contratracción y yo, que voy a ser la persona que hace la reducción, vamos a hacer la tracción. Entonces, recuerden cómo se tracciona: pies juntos, rodillas juntas, las rodillas extendidas, y la tracción va a ser todo el peso del cuerpo hacia atrás.
Entonces es un vector de fuerza, vamos a mantener el mismo sentido de este vector, yo hago la tracción, él me está haciendo la contratracción. Esto es importante, la contratracción, porque lo único, si no está eso, lo único que voy a hacer es jalar al paciente hacia mí. Entonces las dos manos en el antebrazo, más o menos a nivel de las muñecas del paciente, yo hago la tracción y como yo soy el que estoy haciendo la reducción, me voy a ayudar de la rotación externa forzada, y mire cómo acomodo las manos, ¿sí? Para facilitar mi contratracción y rotación externa forzada, manteniendo siempre la tracción. A medida que voy haciendo eso, también puedo dar un poco de abducción del hombro, listo, manteniendo siempre la rotación. Listo. Con esa maniobra buscamos relajación muscular y que la luxación glenohumeral se pueda reducir. Cuando se realiza la maniobra se va a sentir un clic en el hombro, ¿sí? Y procedemos ya a corroborar si la reducción fue correcta. Ok, depende obviamente de las condiciones del paciente, las condiciones del doctor y pues de las características en las que se encuentre la situación para saber qué método utilizar. Por ejemplo, en una luxación posterior, mencionaba la bibliografía que también se realiza una reducción cerrada sobre el brazo aducido y se eleva cuidadosamente la cabeza hacia el glenoides. Y bueno, posterior a la reducción, inmediatamente se tiene que tomar una nueva radiografía para verificar si la reducción que se hizo fue correcta y también para descartar lesiones asociadas. Vamos a también a comprobar el estado neurológico, motor y sensitivo de la extremidad y comprobar el estado vascular y la integridad del manguito rotador. Posterior a esto, vamos a realizar la inmovilización, que esto va a ser con el brazo de forma aducida y en rotación interna. Los diferentes tipos de inmovilización puede ser mediante un cabestrillo, un vendaje de Bellpeau o un vendaje de Gilchrist. Y el tiempo que se va a tener el vendaje va a ser en función de la edad del paciente. Por lo general, debajo de los 35 años se puede mantener 3 semanas y en individuos mayores puede nada más tenerlo una semana. Hay que enfatizarle al paciente que debe de proteger mucho su hombro y la rehabilitación debe ser continua para evitar la recurrencia de una luxación. Para el tratamiento de una inestabilidad recidivante anterior, aquí es donde se empieza a hablar sobre una estabilización quirúrgica. Esto se va a considerar cuando los episodios de inestabilidad puedan comprometer la función del hombro. Principalmente, esta técnica va a consistir en la reparación anatómica de las lesiones del complejo labrum capsuloligamentoso o también conocida como intervención de Bankart. Esta intervención pues va a consistir en la reinserción sobre el cuello de la glena mediante una técnica artroscópica utilizando pequeños anclajes óseos que van a permitir la sutura de esta. Como podemos observar aquí en las imágenes, se puede ver el desglose de esta intervención. Ese procedimiento va a ser el de elección para el tratamiento de una luxación recidivante y actualmente puede evitarse una recidiva aproximadamente del 96 al 99 de los casos. Ahora, cuando hay afectaciones óseas importantes en el reborde glenoideo, se puede utilizar otro tipo de tratamientos como utilizar transferencias de apófisis coracoides o topes óseos. La bibliografía mencionaba también una intervención llamada de Bristow-Latavier, que esta va a transferir diferentes porciones de las estructuras y las va a fijar mediante tornillos, como se pueden observar aquí en esta radiografía. Para los cuidados postoperatorios de este tipo de tratamientos, igual van a ser inmovilización. Puede inmovilizarse el brazo en aducción con un vendaje de Gilchrist de 4 a 6 semanas aproximadamente y después de este tiempo se recomienda un programa de rehabilitación y si en dado caso el paciente quiere hacer deporte, se le dice que se le debe regresar a hacer deporte aproximadamente de 4 a 6 meses después de su cirugía. Y bueno, finalmente la bibliografía también mencionaba el tratamiento para la inestabilidad recidiva posterior,
que aquí es cuando los pacientes siguen presentando episodios de luxación o subluxación a pesar de la rehabilitación dada. Y pues acá lo que se hace son reparaciones capsulares que van a corregir la excesiva laxitud posterior y pueden reforzarse con una aplicatura muscular. Después de este tratamiento, de igual manera, va a ser una inmovilización con el brazo abducido, rotación interna, en un tiempo aproximadamente de 6 semanas. Después, posterior a esto, se va a llevar a cabo un programa de rehabilitación y pues cuidados intensivos que pueden durar hasta un año. Y finalmente, la inestabilidad inferior y multidireccional, que este es un conjunto que puede provocar el síndrome de Ambry. Por sus siglas en inglés, es la inestabilidad atraumática multidireccional bilateral y esta va a mejorar con rehabilitación y si se indica la cirugía se va a realizar un retensaje capsular inferior. Por lo general la cirugía va a indicarse si después de un año de tratamiento el paciente va a continuar presentando este dolor e incapacidad y durante este tiempo nosotros podemos observar y evaluar si la motivación del paciente es buena para someterse a una cirugía y descartar también que se trate de algún paciente que sea un luxador voluntario o con trastornos de la personalidad. Ok, y finalmente, pues el pronóstico de este tipo de lesiones va a depender obviamente de la gravedad de esta, va a depender de la evolución clínica, que también de la cual depende la rehabilitación médica. Por lo general son buenos resultados, claro, pues depende también de la edad, depende en realidad de muchos factores. Y bueno, estas son las referencias utilizadas, espero que la exposición haya sido entendible y ya, gracias.